Semana 3, paquete pandas. Los contenidos son descripción, data Titanic, contando número de instancias, contando número de nulos, tipo de dato, tabla de frecuencia, primeros y últimos registros de un data frame, limpieza de datos e imputación de datos. Práctica con pandas. Ya habíamos hablado del paquete Pandas y habíamos indicado que este paquete servía para trabajar directamente con data frames, ¿sí? Donde podemos hacer limpieza de datos, agrupar datos, borrar datos, contar número de nulos, ¿sí? Hacer todas las operaciones que se puedan con un data frame. En el link que les dejo acá hay bastante información sobre el paquete de Pandas y sus usos, así como diferentes ejemplos. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Cargar nuestro Drive, porque allí es donde vamos a tener nuestro data frame guardado, ¿sí? Para tener acceso a él tenemos entonces que cargar nuestro data frame. Luego cargamos los paquetes, el paquete NumPy, que ya lo habíamos trabajado, y ahora vamos a cargar el paquete Pandas. No tenemos que instalar ninguno de los paquetes porque por defecto están en Google Colab. Hacemos correr estos paquetes y procedemos en principio con una descripción de la data Titanic. Siempre es recomendable, cuando ustedes vayan a trabajar con una data, es indispensable que ustedes conozcan las variables de esos datos o que tengan la mayor información que se pueda acerca de los datos. Este dataset Titanic, sí, tiene un link donde les dejo toda la información que se tiene acerca de este data frame, ¿sí? ¿Qué pasa con este data frame? Es un data frame bastante completo para hacer una primera práctica en pandas, ¿sí? Bien, entonces, ¿quiénes van a ser sus variables o cuáles son las variables que vamos a trabajar? Estas variables van a ser identificador del pasajero, ¿sí? Una variable que se llama survivor, pero nosotros más adelante vamos a cambiar todos estos nombres, ¿sí? Y para nosotros se va a llamar sobreviviente, que va a identificar el pasajero que sobrevive o que no sobrevive, la cual vamos a codificar con 0 en caso de que no haya sobrevivido y 1 en caso de que sobrevivió. Esta es la variable con la que por lo general se trabaja en el data frame porque ese es el interés del analista, ¿sí? Saber si ese pasajero sobrevivió o no sobrevivió al naufragio. Bien, tenemos entonces otra variable que va a corresponder a la clase a la que pertenecía el pasajero, si era primera, segunda o tercera clase, el nombre del pasajero, sexo del pasajero, edad del pasajero, número de hermanos, hermanas, hermanastras, hermanastros que iban en el barco, número de padres e hijos que iban en el barco, identificador del ticket, precio pagado por ese ticket, identificador del camarote asignado a cada uno de esos pasajeros y el puerto en el que embarcó cada uno de estos pasajeros. Bien, para ello entonces vamos a correr nuestro data frame. Recuerden que lo que tienen que hacer para establecer la ruta de acceso de su data frame desde el Drive, lo que tienen es que buscar en sus carpetas, porque ya está montado su Drive, copiar la ruta de acceso, ¿sí? Y dentro de estas comillas, pegar esa ruta de acceso, ¿sí? Una vez que esto esté listo, entonces ya podemos leer nuestro data frame y este data frame va a llamarse DF. Entonces, si yo le pido que me imprima los primeros elementos de este data frame, él me va a arrojar las primeras 5 posiciones de data frame y me va a dar todas las variables que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces yo ahí más o menos ya tengo una visión de lo que vendría siendo mi data frame. Bien. ¿Qué necesitamos entonces ahora? Bueno, vamos a mostrar o vamos a ver cuáles son los nombres de cada uno de esos atributos. Recuerden que a esto que nosotros llamamos variables también se les suele llamar atributos y a las filas también se les suele llamar en ciencia de datos instancias. Bien, entonces,
Yo, para trabajar con mi data frame, tengo que estar llamando a mi data frame y le indico la función que yo quiero. En este caso, le estoy diciendo que me dé los nombres de mis columnas o de las columnas de mis data frame, es decir, cada uno de los atributos o variables que tiene el data frame. Entonces, observen que él me va a entregar un vector, ¿sí? Con cada uno de esos nombres o una lista con cada uno de esos nombres. ¿Para qué hago esto? Para asignarle a cada uno de ellos el nombre o el nuevo nombre que yo les quiero asignar. ¿Cómo voy a hacer esto? Simplemente me voy a crear un arreglo llamado cabecera y dentro de ese arreglo le voy a asignar a cada uno de estos nombres, le voy a asignar el correspondiente por el que yo quiero cambiarlo, ¿sí? Entonces recuerden que habíamos hablado de Passenger ID y era ID que va a ser el identificador de mi pasajero, Survivor que va a ser sobreviviente, P-Class que va a ser la clase y así sucesivamente lo vamos a hacer para cada uno de los atributos, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya haya creado esta cabecera, simplemente lo que tengo que hacer es llamar a mi data frame, ¿sí? Llamo a mi data frame y le indico que le asigne a ese data frame este arreglo que va a tener todos los nuevos nombres con los que yo quiero cambiarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a mostrarles las primeras dos posiciones del data frame o las dos primeras instancias para que ustedes observen que efectivamente se han cambiado estos nombres, ¿sí? Entonces, ahora el nuevo data frame con el que yo voy a trabajar, lo voy a trabajar con esta estructura, ¿sí? Con estos nuevos atributos o nuevas variables. Bien, una vez que tenemos entonces nuestro data frame listo, podemos entonces utilizar esta función, ¿sí? ¿Qué me permite hacer esta función? Esta función me entrega los principales estadísticos de este data frame, pero solo me va a entregar los estadísticos para los atributos que son numéricos. Si los atributos son de tipo carácter, no me va a entregar ningún tipo de medidas porque recuerden que el valor promedio, la desviación, valor mínimo, valor máximo o los cuantiles son medidas descriptivas, ¿sí? Entonces, me puede entregar esta tablita donde yo voy a ver de primera mano cuál es la media para cada uno de estos atributos, cuál es la desviación estándar para cada uno de estos atributos, valor mínimo, valor máximo. Siempre es indispensable mirar esto antes de comenzar cualquier análisis, porque así uno se hace una idea de cómo son sus datos. Por ejemplo, aquí se dan cuenta de que está contando el número de instancias o el número de observaciones que existen para cada columna. Y hay columnas, se dan cuenta, que no tienen el mismo número de observaciones. Y eso es un problema para nosotros. Bien, con esta opción simplemente lo que estoy haciendo es transponer esta tabla que tengo aquí. Es decir, ahora, lo que me aparecía como filas me va a aparecer como columnas y lo que me aparecía como columnas me van a aparecer ahora en fila, ¿sí? Es simplemente una forma de cambiar la tabla. Esto lo pueden hacer hasta con matrices también porque es una propiedad que tienen las matrices, ¿sí? Pueden transponer una matriz. Entonces lo estoy haciendo con esta tablita y también funciona. Bien. Ahora vamos a contar el número de instancias o el número de filas. Ya se acuerdan que les había comentado entonces que aquí seguro íbamos a tener un problema. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a tomar el nombre de mi data frame y le voy a decir que me cuente, ¿sí? Y él va a contar el número de instancias que tienen valores distintos a NaM. NaM, por lo que se acostumbra, son valores faltantes, ¿sí? Por ejemplo, si falta un valor o está mal escrito, por lo general, el computador lo sustituye por ese NaM o los software estadísticos lo sustituyen por ese NaM, ¿sí? Entonces, si yo le doy a esto, observen entonces que yo voy a contar las observaciones que tienen cada uno de mis atributos, ¿sí? Y voy a darme cuenta entonces que con edad
tengo un problema porque no tengo 891 observaciones, solamente tengo 714 observaciones. También voy a tener un problema grave con cabina porque le hacen falta muchísimo más datos que a datos. Vean que cabina solamente tiene 204 datos. Lo demás es faltante. Y embarque, sí, también tiene un problema, pero solamente le hacen falta dos observaciones, ¿sí? Entonces vean que tenemos tres problemas distintos. Edad, que tiene solo 714 observaciones, cabina, que tiene 204 observaciones y embarque, que tiene 889 observaciones. Las demás, todas tienen 891 observaciones. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Bueno, yo pudiera tomar las observaciones totales, 891, y restarla de cada una de estas, y con eso tendría o contaría mi número de nulos. Pero esto también lo hace Python, ¿sí? Entonces, para yo contar mi número de nulos, vean, por ejemplo, si yo cuento mi número de nulos, vean que me va a aparecer esta tablita que tenemos aquí. ¿Qué es lo que él va a contar? Él está contando, te está diciendo, ¿sí? En qué posiciones hay valores y en qué posiciones no hay valores. Entonces, ¿cómo lo señala él? Si les aparece un true, quiere decir que aquí hay un valor faltante. ¿Por qué? Porque estoy contando el número de nulos, ¿sí? Si me aparece un false, eso no es un número nulo, es simplemente un valor y por eso es que me aparece falso, ¿sí? Porque ¿qué es lo que le estoy diciendo? Cuéntame el número de nulos. Si es falso, o sea, si no hay ningún nulo, él lo va a sustituir por falso. Pero si hay un nulo, lo va a sustituir por un verdadero. Entonces, para nosotros poder contar esos números, le aplicamos otra función que va a ser la función suma. Y con esta función vamos a poder contar el número de nulos. ¿Por qué? Porque simplemente estoy sumando el número de true que me aparece en cada una de estas tablas. Entonces, si cuento esto, me va a aparecer entonces la edad, cabina y embarque, que era la que habíamos visto arriba que tenían problemas, ¿sí? Entonces, edad le hacen falta 177 observaciones, a cabina le hacen falta 687 observaciones y finalmente a embarque le hacen falta 2 observaciones. Bien. Ahora veamos otra información de interés para nosotros, que es el tipo de dato. Siempre es importante saber qué tipo de dato tenemos en cada uno de nuestros atributos o variables. Entonces, observen que algunos de nuestros atributos son números enteros, ¿sí? Otros son de tipo carácter. Cuando les aparece object, esto es de tipo carácter. Y cuando les aparece esto, indica que su número es de tipo decimal, ¿sí? Entonces tenemos enteros de tipo carácter y también tenemos decimales. Entonces aquí tenemos una idea más o menos de cuáles son los atributos que tenemos, qué tipo de atributos tenemos, si son enteros, si son de tipo carácter o si son decimales. Bien, esta instrucción, ¿sí? Aparte de entregarme el número de nulos, también me entrega o me permite ver la ubicación exacta de dónde están esos números de nulos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago correr estas líneas de código, ¿sí? Aquí yo estoy contando el número de columnas que tienen esos valores nulos y le estoy pidiendo que me imprima esa información. Entonces, las columnas que tienen valores nulos, como lo habíamos comentado o lo habíamos visto anteriormente, eran edad, cabina y embarque, ¿sí? Y esto que observamos aquí me está dando las posiciones donde están esos números nulos. Entonces, por ejemplo, si vemos edad, cabina y embarque, en este caso, por ejemplo, en la posición 0, cabina tiene un valor nulo, 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 nulo y así sucesivamente. En este caso, en la posición, por ejemplo, 888, tanto edad como cabina presentan valores faltantes o nulos en esa posición, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que te presenta solamente las primeras observaciones y las últimas, ¿sí? Bien.
Ahora vamos con una tablita de frecuencia. ¿A qué me refiero con una tablita de frecuencia? Si, por ejemplo, yo estoy interesada en saber cuántas observaciones tengo de cierto factor que corresponde a un atributo, con esto me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el atributo clase o la variable clase, ¿sí? Ella va a tener tres posibles resultados, uno, 2 y 3, que corresponde a la primera clase, segunda clase y tercera clase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos atributos o variables de ese tipo, son variables o atributos de tipo factor. ¿Por qué? Porque van a tener tres valores y cada uno de esos valores va a tener diferentes observaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo o estamos midiendo la clase a la que pertenecen cada uno de los pasajeros, entonces vamos a tener que 216 pasajeros pertenecen a la primera clase, 184 pasajeros corresponden a la segunda clase y 491 pasajeros corresponden a la tercera clase. Entonces, vean que esto es importante cuando tenemos atributos o variables de tipo factor, ¿sí? Porque así sabemos cuántas observaciones o cuántos pasajeros corresponden a cada una de las clases, ¿sí? Esto también puede ocurrir, por ejemplo, con la variable sobreviviente. Recuerden que habíamos hablado de que la íbamos a clasificar como 0 y 1, ¿sí? Entonces, tenemos que para cero hay 549 pasajeros y para uno hay 342 pasajeros. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a clasificar o íbamos a codificar con cero a los no sobrevivientes y con uno a los que sobrevivieron, ¿sí? Entonces, estas tablitas de frecuencia me permiten, ¿sí? Contar ese tipo de, de cosas, ¿sí? Por ejemplo, también lo pudieran hacer con el sexo, ¿sí? Que sabemos que va a ser femenino o masculino, entonces también podrían contar el número de pasajeros que tienen tanto para pasajera femenino como pasajero masculino, ¿sí? Bien. Estas instrucciones, me imagino que ya las han visto en clases, pero simplemente se las vuelvo a mencionar y es que con esta instrucción o con esta función, ¿sí? Yo puedo ver entonces las primeras posiciones de mi data frame. Si yo le coloco un numerito aquí adentro, seguramente me va a dejar ver exactamente ese número de posiciones, ¿sí? Entonces simplemente yo coloco el número de posiciones que necesito y si no, lo doy por defecto. Si lo doy por defecto, él me va a mostrar las primeras cinco posiciones. Recuerden que Python siempre inicia desde cero. Entonces me va a entregar las primeras posiciones. También puedo entonces mirar las últimas posiciones, ¿sí? Entonces, para mirar las últimas posiciones, tengo que utilizar entonces esta función. Para ello, simplemente llamo a mi data frame, le indico la función y voy entonces a poder observar las últimas posiciones de mi data frame. Otra instrucción o otra función que me permite obtener mayor información sobre mi data frame, ¿sí? Es esta función que tenemos aquí. Con esta función o con esta instrucción podemos entonces mirar con más detalle o mirar todo lo que hemos visto anteriormente por separado, ya verlo en una tabla, ¿sí? Por ejemplo, voy a poder mirar todos los atributos de mi data frame, voy a poder mirar cuántas observaciones tiene cada uno de mis atributos, voy a poder establecer si son nulos o no nulos, ¿sí? También voy a ver el tipo de dato que tengo. También voy a ver cuántas observaciones o cuántas instancias, o también se les llaman entradas, ¿sí? Tiene mi data frame y cuántas columnas tiene mi data frame, ¿sí? Entonces, vean que con este tipo de instrucción puedo ver a mayor detalle información sobre mi data frame. Bien,
Ahora, ¿qué queremos hacer o qué vamos a hacer con esta instrucción? Vean que si nosotros miramos el data frame, este ID me aparece como 887, 888 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el índice de ese pasajero. Entonces, lo que queremos es crear una nueva columna que se llame ID y que la va a indexar desde 1 hasta 0. Bueno, en este caso quiero es desde 0. ¿Sí? O sea, yo no quiero que sea tal cual como lo estábamos viendo aquí. Yo no quiero que lo cuente desde 0 en adelante, sino que cuente desde el primer individuo o del primer pasajero. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos crear una nueva columna, ¿sí? Donde le pedimos que inicie en uno, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer utilizando esta función secIndex, ¿sí? Y con eso él va a entender que va a indexar esa columna que nosotros llamamos ID. Bien, entonces ahora vamos a la limpieza de los datos. Entonces recuerden que para proceder con la limpieza de los datos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? La idea de limpiar los datos es, como el único problema que tengo hasta ahora con los datos es que tengo valores nulos en ciertos atributos, entonces es quitarme este problema. ¿Cómo lo puedo hacer? En algunas ocasiones se puede borrar información, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros borramos información y tenemos pocos datos, entonces nos vamos a quedar sin datos. Ahora, si tenemos muchos datos, pero borramos información, estamos sesgando el análisis, porque estamos borrando información que no sabemos si era comprometedora o no, o si iba a afectar el análisis que nosotros íbamos a realizar, ¿sí? Entonces, siempre se trata de imputar datos antes de eliminar. Se elimina cuando se sabe que en ese análisis el atributo o la variable no va a marcar como importancia para el análisis, cuando se sabe que no va a influir en el análisis, ¿sí? Entonces, recordemos que si contamos el número de nulos, tenemos entonces problemas con edad, cabina y embarque, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer primero? Bueno, en este caso yo les coloco así como todas las posibilidades que tengo y al final me voy a quedar con lo que mejor me conviene. Entonces, en principio, ¿qué estoy haciendo? En este primer caso, estamos borrando todas las filas que contienen este atributo NaM, es decir, todo lo que tiene valores faltantes, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago eso? Yo tengo que borrar, como estoy borrando todo lo que tiene NaN y estoy borrando filas, entonces se me van a borrar 687 filas, porque estas 687 filas tienen NaN. Entonces, si borran por fila, se va a borrar absolutamente toda la fila, independientemente que el NaN, por ejemplo, apareciera aquí. Si el NaN estaba aquí, como yo le estoy pidiendo que me borre todos los NaN y me las borre por fila, se me va a borrar absolutamente toda la fila. O sea, toda la información la voy a perder, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer con este dropNaN que tienen aquí, ¿sí? Esa es una función que me permite borrar. Entonces, si yo hago eso y vean que estoy cambiando de nombre al data frame para poder luego reutilizarlo nuevamente, ¿sí? Entonces, a este se llama DF filtrado y es donde estoy borrando todos los nulos que me aparecen. Si yo hago eso, con esto, con este shape, porque ahora acuérdense que el data frame se llama DF filtrado, que fue el que acabamos de modificar. Si yo le escribo este shape, me va a entregar el tamaño del data frame con el que me quedé. Entonces vean que los atributos no han cambiado porque nosotros borramos por filas, pero en observaciones o en instancias me estoy quedando solo con 183 instancias después de haber tenido 891 instancias.
Entonces, esto no es razonable realizarlo. No tiene sentido porque estoy borrando demasiada información. Entonces, estoy comprometiendo mucha información, ¿sí? Entonces, vean que efectivamente se borraron todos los nulos, pero este procedimiento no es viable. ¿Por qué? Porque me estoy quedando con muy poca información, ¿sí? Bien. Entonces, como les estaba comentando, ¿cuál es el inconveniente de eliminar las instancias con NaN? Todo lo que les acabo de decir. Si yo borro una de las columnas, perdón, una de las filas o una de las instancias que tienen NaN, se me va a borrar toda la información. Y como por ejemplo para cabinas habían 687, estoy borrando 687 instancias y solo me estoy quedando con ese número pequeño que les mostré, 183. Entonces, esto no es viable para realizar un análisis, ¿sí? Bien, ahora otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, para poder trabajar con el data frame es reemplazar esos valores ausentes o esos NaN con cero, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Esto lo podemos realizar utilizando esta función, fillNav, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Vean que ahora al data frame lo estoy llamando DF llenado. ¿Por qué? Porque ya no estoy borrando información. Ahora estoy imputando información. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando los NaN por cero para que el data frame o la información sea leída, pero todo lo que tenía NaN ahora va a ser sustituido por cero. Eso es una solución. Pero si todos los NaN van a ser cero, por ejemplo, en cabina, ¿sí? No hay mayor problema porque es un número que me va a indicar la cabina donde estaba el pasajero, pero la edad, no hay personas con edad cero. ¿Qué significa eso en un data frame? Eso no tiene explicación. Entonces, estoy sustituyendo o estoy haciendo bien las cosas con cabina, pero ¿qué está pasando con la edad? Entonces, eso tampoco es conveniente o no me conviene porque estoy sustituyendo 177 observaciones. Entonces, no estoy mirando correctamente esas 177 observaciones. Entonces, para este data frame tampoco sería viable. ¿Sí? O sea, yo les estoy mostrando como todas las opciones y también les estoy diciendo por qué no sería viable. Bien, simplemente aquí aprovecho para decirles que, por ejemplo, yo puedo seleccionar las columnas, ¿sí? Por su nombre, o sea, escribir el data frame y señalar la columna que yo quiero ver únicamente. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando que puedo ver el data frame y solamente la columna nombre. O puedo mirar el data frame y únicamente las columnas nombre y edad, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿O por qué les estoy diciendo esto? Es porque yo voy a empezar a llamar a cada columna por separado para mirar en porcentaje cuántos datos faltantes tengo en cada columna, ¿sí? Entonces, vean que me estoy devolviendo nuevamente al DF o al data frame DF. Entonces, ¿qué estoy haciendo con estas instrucciones? Observen que estoy mirando el número de datos faltantes, ¿sí? ¿Para qué columna? Para la columna cabina. Entonces, vean que tenemos 687 datos faltantes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando ese número y lo estoy llevando a porcentaje, ¿sí? ¿Cómo estoy haciendo esta operación que tenemos aquí? Esta operación que estoy aquí, que tengo aquí. ¿Qué es lo que hago? Agarro, ¿sí? Y le digo cuántos nulos tiene esta columna o este atributo, perdón, sí, esta columna o atributo, y lo divido, ¿sí? Entre el tamaño multiplicado por 100, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué porcentaje me da? Me da 77%. O sea, de esas 891 observaciones que yo debería de tener, 77,10%, ¿sí? Son nulos. Entonces es un porcentaje bastante alto, bastante grande. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero
para la edad. En la edad, recordemos que teníamos 177 datos faltantes, pero si lo llevamos a porcentaje, eso es aproximadamente un 20% de los datos. También es un número importante. En cambio, si vemos esto mismo, pero para la variable embarque, son solamente dos observaciones las que aparecen como nula. Y eso es un porcentaje muy pequeño en comparación con con los otros atributos, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Lo ideal sería, recuerden que cabina solamente me está dando un número de identificación o el número de, de camarote donde estaba cada uno de los pasajeros. Si yo estoy haciendo un análisis de si sobrevivió o no sobrevivió, tal vez este atributo no signifique algo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Como tiene tanto dato faltante, lo que deberíamos de hacer es eliminar por completo esa columna, pero no vamos a eliminarlo por filas, sino vamos a eliminar la columna completa, porque es una columna que no va a jugar un papel importante en el análisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las filas, pero ahora lo vamos a hacer con las columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a eliminar la columna cabina. Entonces, si yo elimino la columna cabina, vean que me siguen apareciendo 891 observaciones, ¿sí? Pero ya no me aparecen las 12 columnas que teníamos inicialmente, sino ahora me aparecen 11 columnas, ¿sí? Entonces, ya con eso he resuelto un problema. ¿Cuál? El cabina, ¿sí? Con eso ya resolvimos los datos faltantes de cabina, que eran los que más teníamos. Bien, aquí, por ejemplo, también podemos eliminar la variable ticket. ¿Por qué? Porque ticket es un número, solamente es como un código que tenía el ticket de la persona que compró su pasaje para subir al barco, ¿sí? Entonces, ese atributo o esa columna tampoco va a jugar un papel importante en cualquier análisis que yo vaya a hacer, ¿sí? Entonces, también podríamos eliminar esa columna y nos quedaríamos entonces con 891 observaciones y solo 10 variables o 10 atributos, ¿sí? Bien, entonces, con todo lo que acabamos de hacer, eran ejemplos de borrar datos, ¿sí? O asignar ceros. Ahora vamos con la imputación de datos. ¿Qué significa imputar los datos? Lo que hicimos con el cero es una forma de imputar datos, solamente que le estamos asignando un valor que no tiene validez, no tiene sentido, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos otras formas de imputar datos, por ejemplo, utilizando el valor promedio. Yo puedo agarrar y tomar el valor promedio de todas las edades, ¿sí? Y quedarme con ese promedio y cada uno de esos valores faltantes sustituirlos por el promedio. También otra solución es sustituirlo por la moda, es decir, el valor que más se me repite dentro de esa columna edad, yo puedo tomar el valor que más se repite y imputar los datos faltantes solo con ese número, ¿sí? Entonces vamos a tomar en consideración lo siguiente. La columna edad, ¿sí? Vean que más o menos, o se oscila más o menos entre esos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Tomar un valor 30, ¿sí? Que más o menos oscila la edad entre esos valores. Tomamos el valor 30 y lo que estamos diciendo es que a ese nuevo data frame, ¿sí? Que yo estoy limpiando, le voy a asignar a la edad el valor 30 para todos esos valores faltantes que tengo en esa columna, ¿sí? Entonces, esto es mucho mejor que borrar la información o mucho mejor que asignar cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando una de las medidas descriptivas como la media o la moda, ¿sí? Para hacer imputación de datos. Entonces, esto a veces es mucho mejor que hacerlo de borrar los datos definitivamente, ¿sí? Entonces,
Haciendo esto, ahora voy a tener que en cualquier valor faltante que tuviera la edad, ahora va a ser sustituido por ese valor 30. Otra forma, la que les había comentado, era utilizando la media, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy calculando la media, ¿sí? Y simplemente a la columna edad, vean que lo estoy cambiando de nombre, a la columna edad le voy a hacer corresponder esa media. Entonces, ahora estoy sustituyendo cualquier valor faltante en la edad, ya no por el 30 que habíamos hecho arriba, sino ahora por el valor promedio. Si lo sustituyo por el valor promedio, esto tal vez sea muchísimo mejor porque estoy tomando un valor medio, un valor promedio con todas las edades correspondientes a esa columna y estoy sustituyendo por ese valor. El problema podría ser más adelante si tienen un valor muy alejado de la edad. O sea, por ejemplo, imagínense que todas sus edades sean entre 22 y 40 años o 50 años y exista un señor muy mayor, muy longevo, que tendría, no sé, 95 años. Eso va a afectar su promedio, ¿sí? Pero si eso no llegase a pasar o para efectos de lo que estamos haciendo, pues la media nos vendría bastante bien, ¿sí? Entonces, esa sería otra forma de imputar datos. Bien, entonces, tomando esto en consideración, ¿sí? Y quedándonos con este último, entonces observen que primero, cabina ya no aparece, nos quitamos esa columna y edad ya resolvimos el problema. Edad sigue apareciendo, pero ya no nos aparecen con valores nulos, ¿sí? Ahora, ¿qué podríamos hacer con la columna embarque? Ah, pues con la columna embarque, primero miramos qué tiene esta columna. Entonces, para mirar qué tiene esta columna, observemos que esta columna tiene tres letras que indican por qué lugar embarcaron las personas que subieron al barco, ¿sí? Entonces, observen que, por ejemplo, las que están codificadas con S fueron 644 personas, las que fueron codificadas con C, 168, y las que fueron codificadas con Q, 77 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para quitarnos ese problema de esto? Bueno, una podría ser sustituir o utilizar la moda y sustituir el valor que más se repite. Entonces, como yo observo que ese es el que más se repite, tiene 644 personas, entonces sería razonable, ¿sí? Con que sustituyéramos esa variable o ese atributo embarque, ¿sí? Por ese. ¿Por qué? Porque es posible que los dos faltantes también hayan sido ese, ¿sí? Por ser el mayor número. Y si yo, por ejemplo, son dos nada más, si lo agrego, tal vez no afecte mucho mi análisis. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Va a ser asignar S a esos dos datos faltantes en embarque y finalmente observamos que nuestro data frame queda totalmente limpio.